emoción mientras miran. Debes proteger a tus hermanos. Las palabras de Isabel en su lecho de muerte se clavaron como una daga en la mente de Alejandro. Recordaba con claridad la mano frágil de su madre aferrando la suya desde la cama, sus ojos debilitados pero llenos de determinación. Sin importar lo difícil que sea, Alejandro, debes mantener unida a esta familia. 3 días después del funeral, cuando el dolor aún no había menguado, la repentina aparición de la señora Ramírez sumió a Alejandro en otra tormenta. Ramírez, una mujer de mediana edad con un rostro severo y una voz estridente, entró sin ser invitada, agitando un paraguas caro como si fuera su derecho. Miró alrededor de la vieja casa y se detuvo frente a Alejandro, que en ese momento sostenía a Lucía en brazos. ¿Eres Alejandro?, preguntó ella, con una voz cargada de autoridad. Alejandro asintió, esforzándose por mantener la calma. Sí, soy Alejandro. ¿Qué necesita? ¿Qué necesito? ¿Me estás tomando el pelo? Ramírez soltó una risita burlona mientras sacaba un fajo de papeles de su bolso. Esta es la deuda que tu madre firmó. Es hora de pagar. Si no lo haces, me quedaré con esta casa. En 3 días quiero ver el dinero o ver cómo se mudan de aquí. Mariana palideció, balbuceando. Pero no sabíamos nada de esta deuda. Mi madre nunca nos dijo. Ramírez la interrumpió con una mirada fulminante. ¿No sabían? No me vengas con ingenuidades. Pueden buscar la manera de pagar o prepararse para vivir en la calle. A mí no me importa. Alejandro respiró hondo para calmarse y dio un paso hacia ella, con la mirada firme. ¿No podría darnos más tiempo? Acabamos de perder a mi madre. Necesitamos un poco de tiempo para organizarnos. Esperar. Ya he esperado suficiente. Ramírez espetó con desdén. 3 días. No pierdan el tiempo. Giró sobre sus talones y salió de la casa, dejando un aire pesado que lo cubría todo. Mariana miró a Alejandro, con los ojos llenos de lágrimas. ¿Qué vamos a hacer, hermano? Alejandro no respondió de inmediato. Miró a sus hermanos. Carlos intentaba consolar a Lucía para que no llorara, pero sus ojos reflejaban puro miedo. Alejandro apretó los puños, sintiendo el peso de la responsabilidad que recaía sobre él. Esa noche, la familia se reunió alrededor de la vieja mesa de madera, pero nadie tocó la cena. Mariana lloraba en silencio mientras Carlos y Lucía se acurrucaban en un rincón, mirando al vacío. Alejandro se puso de pie, con una voz llena de determinación. Escúchenme. No sé cómo lo haremos, pero prometo que no dejaré que se queden con esta casa. Mamá luchó toda su vida para protegerla. No permitiré que esa mujer se salga con la suya. Pero ¿cómo conseguiremos el dinero?, sollozó Mariana. Encontraré la manera. Mañana saldré a buscar trabajo. Vamos a superar esto. A la mañana siguiente, Alejandro salió de casa muy temprano. Recorrió todos los rincones del pueblo, tocando las puertas de tiendas y pequeñas empresas, buscando cualquier tipo de trabajo. Pero en todos lados recibió negativas. Los rumores sobre la deuda de su familia se habían propagado como fuego, y nadie quería contratar a alguien que estaba al borde de la ruina. En una pequeña cafetería, Alejandro se encontró con Eduardo, un viejo amigo. Eduardo lo saludó con un abrazo amistoso, pero al escuchar a Alejandro mencionar el trabajo, su rostro cambió de inmediato. Lo siento mucho, Alejandro, pero ahora no puedo ayudarte. ¿Lo entiendes, verdad? Alejandro asintió, sintiendo el peso en su corazón. Sabía que las negativas no eran solo por miedo a la deuda, sino también por la influencia de Ramírez, una mujer poderosa en el pueblo. Cuando el sol se ocultó, Alejandro regresó a casa, agotado tanto física como emocionalmente. Mariana abrió la puerta, y al ver su mirada, entendió todo. No hizo preguntas, simplemente tomó su abrigo empapado por la lluvia. ¿Ya volviste? Carlos corrió hacia él, con los ojos llenos de esperanza. Pero al notar el silencio de Alejandro, bajó la mirada y retrocedió. Mañana seguiré buscando, dijo Alejandro, con la voz quebrada. No podemos rendirnos. Mariana asintió, pero sus ojos reflejaban una preocupación profunda.
En su corazón crecía un miedo indescriptible. Miró por la ventana hacia las sombras que cubrían el barrio. El futuro de su familia parecía tan oscuro como el cielo afuera, sombrío, sin un rayo de esperanza. Los rumores sobre la deuda, sobre la posible pérdida de la casa, sobre los huérfanos no paraban de extenderse. Al pasar frente a una tienda, Alejandro sintió las miradas de los demás. No van a poder quedarse con la casa. Tarde o temprano terminarán en la calle, murmuró una mujer a su amiga, en un tono lo suficientemente alto como para que Alejandro lo escuchara. Apretó los dientes y los puños, pero no dijo nada. Sabía que cualquier intento de explicarse sería inútil. Lo que más le dolía no era solo el impacto en él, sino también cómo estos rumores afectaban a sus hermanos, haciéndolos sufrir la frialdad y el rechazo de los demás. Mariana tuvo que trabajar como empleada doméstica para una familia adinerada del pueblo. Aceptaba cualquier tarea, desde limpiar, lavar ropa, hasta cuidar niños. Pero el desprecio que enfrentaba cada día era como cuchilladas que herían su orgullo. Una tarde, mientras limpiaba el suelo, la dueña de casa, doña Rosario, la miró con desdén y le dijo en tono sarcástico: «Apúrate. Si no puedes hacerlo, buscaré a alguien más. Hay mucha gente afuera que necesita dinero más que tú». Mariana agachó la cabeza sin responder. Sabía que no podía quejarse. Su familia necesitaba desesperadamente ese poco dinero para sobrevivir. Al regresar a casa, Mariana se dejó caer exhausta en una silla, tratando de ocultar sus lágrimas. Pero Alejandro lo notó. Puso una mano en su hombro y dijo con voz baja: «Mariana, no tienes que soportar esto. Encontraré otra solución». Mariana negó con la cabeza, mordiéndose los labios. «No, Alejandro. Puedo soportarlo. Al menos estoy ganando algo, aunque sea poco. Si dejo este trabajo, ¿cómo vamos a comer?». Alejandro quería decir algo, pero la mirada firme de Mariana lo detuvo. Dentro de la casa, Lucía estaba acurrucada en su pequeña cama. En los últimos días, la niña había tenido fiebre alta con frecuencia, pero la familia no tenía dinero para llevarla al médico. Carlos estaba sentado a su lado, colocando un paño húmedo en su frente. El niño miró a Alejandro, con los ojos llenos de preocupación. «Hermano, Lucía no mejora. No tenemos dinero para comprarle medicinas». Alejandro sintió como si algo le apretara el corazón. Se acercó y acarició suavemente el cabello suave de Lucía. La niña abrió los ojos con debilidad, lo miró y susurró: «Hermano Alejandro, extraño mucho a mamá». Esa frase fue como miles de puñales clavándose en su corazón. Alejandro tomó la mano de su hermana y con la voz quebrada le dijo: «Lo sé, Lucía. Yo también extraño a mamá. Pero tienes que descansar y esforzarte por mejorar, ¿sí?». Esa noche, Alejandro no pudo dormir. Se quedó sentado junto a la cama de Lucía, con la mirada perdida a través de la pequeña ventana. ¿Qué podía hacer? Todos sus intentos de conseguir trabajo habían fracasado. Aquellos que alguna vez prometieron ayudarle ahora le daban la espalda, temerosos de la influencia de la señora Ramírez. En la oscuridad, Alejandro sintió cómo la desesperación lo consumía lentamente. A la mañana siguiente, Alejandro decidió intentarlo una vez más. Fue a ver a don Rafael, un vecino anciano que había sido cercano a su madre. Rafael vivía solo en una pequeña casa de madera al final del pueblo y era conocido por su bondad. «Joven Alejandro, pasa», dijo Rafael al abrir la puerta, con una expresión amable. «¿Qué te trae por aquí tan temprano?». Alejandro le contó todo, desde la deuda de su madre hasta cómo su familia estaba siendo marginada. Le explicó la situación de Lucía y las dificultades que enfrentaban. Rafael suspiró profundamente y colocó una mano en el hombro de Alejandro. «Muchacho, quisiera ayudarte, de verdad. Pero la señora Ramírez, ella no es alguien fácil de enfrentar. Si me involucro, temo que podría meterme en problemas». Sin embargo, Alejandro lo miró, con un destello de esperanza en los ojos. «Sin embargo, ¿qué, don Rafael?». Rafael permaneció en silencio por un momento, luego habló en voz baja. «La señora Ramírez es peligrosa, pero no deja de ser humana.
Si logras encontrar pruebas de que está abusando de su poder o haciendo algo ilegal, podrías darle la vuelta a la situación. Pero hacer eso es muy arriesgado, Alejandro. Piénsalo bien. Alejandro asintió, agradeció a Rafael y se marchó. Aunque el consejo era útil, la realidad era mucho más cruel. ¿Cómo podría encontrar pruebas contra alguien como Ramírez, cuando ni siquiera tenían suficiente dinero para sobrevivir? Al llegar a casa, encontró a Mariana llorando desconsoladamente con las manos en el rostro. Carlos estaba a su lado, con expresión de pánico. ¿Qué pasó?, preguntó Alejandro, con evidente preocupación. Mi jefe, respondió Mariana entre sollozos. Me despidió. Doña Rosario dijo que soy demasiado lenta, pero la verdad es que no quiere tener problemas con la señora Ramírez. La ira invadió a Alejandro, pero no dijo nada. Apretó los puños, consciente de que su enojo no solucionaría nada. En lugar de eso, colocó una mano en el hombro de Mariana y habló con suavidad. No te preocupes, Mariana. Buscaremos otra solución. Hiciste un gran trabajo. Mariana negó con la cabeza mientras las lágrimas seguían corriendo por su rostro. No lo entiendes, Alejandro. Me siento inútil. Si seguimos así, ¿cuándo saldremos de este agujero? Alejandro no respondió, porque él mismo no tenía la respuesta. Sabía que tenía que seguir intentándolo, por sus hermanos y por la promesa que le hizo a su madre. Mientras la familia enfrentaba la creciente presión, un nuevo golpe los tomó por sorpresa. Esa misma noche, mientras cenaban un sencillo pan seco con agua, se escucharon fuertes golpes en la puerta. Alejandro se levantó para abrir, y la escena ante él lo dejó helado. Dos policías, uniformados, estaban de pie frente a la puerta. Uno de ellos, de complexión baja y robusta, dio un paso al frente y dijo con voz fría: Venimos a informarles que esta casa está bajo disputa legal. Tienen 3 días para desalojar, o nos veremos obligados a ejecutar el desalojo. ¿Qué? Alejandro quedó atónito, sin poder creer lo que oía. Pero todavía estamos aquí. No nos hemos ido a ningún lado. El policía se encogió de hombros, con una expresión indiferente. Solo cumplo órdenes. Si quieren apelar, hablen con su abogado. ¿Abogado? Alejandro dejó escapar una risa amarga. Ni siquiera tenemos dinero para comprar medicinas para mi hermana. ¿Cómo vamos a tener un abogado? El policía no respondió, solo asintió a su compañero y ambos se retiraron, dejando a Alejandro paralizado en la puerta. Mariana se acercó, con la voz temblorosa. Hermano, ¿qué vamos a hacer? No podemos perder nuestra casa. Alejandro miró alrededor de la pequeña casa, llena de recuerdos de su madre, quien había dedicado toda su vida a protegerla. Sentía una mezcla de ira e impotencia ardiendo dentro de él, pero sabía que no podía dejarse llevar. Necesitaba mantener la calma y encontrar una solución para salvar a su familia. Pensaré en algo, susurró Alejandro, casi como si hablara consigo mismo. Pero en el fondo, sabía que el tiempo se estaba agotando. A la mañana siguiente, Alejandro se levantó más temprano de lo habitual. Observó la casa, donde Mariana seguía dormida en una vieja silla, con la cabeza apoyada en el reposabrazos. Carlos estaba sentado junto a Lucía, sus ojos pesados por haber pasado la noche cuidándola. Al ver a sus hermanos, Alejandro sintió como el peso de la responsabilidad lo aplastaba aún más. Sabía que tenía que actuar de inmediato, sin importar los riesgos. Primero, decidió visitar a don Santiago, un anciano que había trabajado en el ámbito legal y era amigo cercano de su madre. Alejandro le relató todo con detalle. Don Santiago permaneció pensativo durante un largo rato antes de asentir lentamente. Alejandro, entiendo tu desesperación, pero mis recursos son limitados. La señora Ramírez tiene mucho poder en este pueblo, y no será fácil enfrentarse a ella. Sin embargo, revisaré los documentos legales y trataré de investigar más al respecto, dijo con un tono grave. Alejandro asintió agradecido, pero sabía que esto no tendría resultados inmediatos. Al regresar a casa, encontró a Mariana sentada junto a la puerta, con los ojos hinchados de tanto llorar. Se acercó y le preguntó suavemente:
¿Estás bien, Mariana? Mariana negó con la cabeza, con la voz quebrada por el llanto. Hermano, no sé cuánto más puedo soportar. No puedo ver a Carlos y a Lucía viviendo así. Me siento impotente. Alejandro colocó una mano en su hombro, mirándola con determinación. No eres impotente, Mariana. Has hecho más de lo que cualquiera haría en esta situación. Vamos a salir adelante. Solo confía en mí. Mariana no respondió, solo asintió débilmente. Pero en sus ojos todavía se reflejaba una tristeza profunda y difícil de describir. En los días siguientes, la situación empeoró. La señora Ramírez, como si quisiera llevar a la familia de Alejandro al límite de la desesperación, contrató a personas para difundir rumores maliciosos. Las tiendas del pueblo comenzaron a negarse a venderles alimentos, alegando que no querían involucrarse con personas que pronto perderían su casa. Una tarde, Alejandro llevó a Carlos a buscar algo de comida. Fueron a una pequeña tienda al final de la calle, donde Alejandro esperaba que la dueña, doña María, aceptara venderles algo fiado. Sin embargo, al entrar, la fría mirada de doña María le dejó claro lo que iba a suceder. Alejandro, dijo la mujer con voz firme, lo siento mucho, pero no puedo venderte nada. La señora Ramírez ha amenazado con cortar mis suministros si lo hago. No puedo arriesgarme. Alejandro intentó convencerla. Doña María, solo necesito un poco de pan para mis hermanos. Son niños pequeños, necesitan comer. No tiene que temerle a la señora Ramírez. Le pagaré en cuanto pueda. Pero doña María negó con la cabeza. Eres un buen muchacho, Alejandro, pero tengo que pensar en mi familia. Espero que lo entiendas. Alejandro asintió, ocultando la frustración que lo invadía. Tomó la mano de Carlos y salió de la tienda, mientras en su mente resonaba la misma pregunta, ¿qué puedo hacer? Al regresar a casa, no encontraron a Lucía. Mariana corría de un lado a otro, llamándola con desesperación. Lucía. ¿Dónde estás? Lucía. Toda la familia se lanzó a buscarla. Alejandro salió a la calle, con el corazón latiendo frenéticamente y la mente llena de escenarios terribles. Carlos sostenía una pequeña chaqueta de Lucía, con la voz temblorosa. No puede haber ido muy lejos. Está enferma. Alejandro miró a su alrededor, esforzándose por mantener la calma y no asustar más a sus hermanos. Un anciano vecino, don Esteban, se acercó con expresión preocupada. Alejandro, vi a unos extraños pasar por aquí. Llevaban a una niña pequeña. Creo que era tu hermana. El corazón de Alejandro se detuvo por un instante. Miró a Mariana y le dijo con firmeza. Quédate en casa con Carlos. Yo iré a buscar a Lucía. Mariana quiso protestar, pero al ver la determinación en los ojos de Alejandro, solo asintió. Alejandro corrió en la dirección que don Esteban le había indicado, sin tiempo para pensar en nada más. En un callejón estrecho, vio a Lucía. La niña estaba llorando, tomada de la mano de un hombre extraño. Alejandro gritó con fuerza. «Suelta a mi hermana». El hombre volteó, con una mirada desafiante. Pero al ver a Alejandro correr hacia él con toda su fuerza, soltó a Lucía y huyó. Alejandro abrazó a su hermana, sintiendo cómo su pequeño cuerpo temblaba en sus brazos. «Ya estoy aquí, Lucía. Todo está bien. Estoy contigo», susurró, tratando de calmarla. Al regresar a casa, Mariana rompió en llanto al ver a Lucía sana y salva. Carlos corrió a abrazar a su hermana, preguntándole sin parar. ¿Te duele algo? ¿Te hicieron daño? Lucía negó con la cabeza, todavía con los ojos rojos de tanto llorar. Pero en el interior de Alejandro, una furia ardiente crecía. Ya no sentía miedo. Sabía que debía luchar hasta el final, sin importar el costo, para proteger a su familia. Esa noche, mientras la familia se reunía bajo la tenue luz de una lámpara de aceite, Alejandro miró a sus hermanos y declaró con voz firme. Ya hemos soportado suficiente. Mañana buscaré otra forma. Nadie tiene derecho a lastimar a nuestra familia.
Su mirada estaba llena de determinación, aunque en el fondo sabía que el camino que tenían por delante sería extremadamente difícil. A la mañana siguiente, Alejandro salió de casa antes de que sus hermanos despertaran. No quería que vieran la inquietud en sus ojos ni el peso de sus preocupaciones. En su bolsillo solo tenía unas cuantas monedas, apenas suficientes para comprar un pequeño trozo de pan para el desayuno. Pero no lo comió. Lo envolvió cuidadosamente, planeando llevárselo a Lucía. Alejandro recorrió todo el pueblo, tocando puertas, buscando desesperadamente a alguien que pudiera ayudarle. Pero las respuestas que recibió fueron siempre las mismas, negativas. Todos se excusaban, ya fuera por miedo a la señora Ramírez o por no querer involucrarse con una familia que lo había perdido todo. Cerca del mediodía, llegó a un viejo taller mecánico al final de la calle. El dueño, don Manuel, era un hombre mayor con manos llenas de callos. Alejandro lo saludó con respeto y le dijo con urgencia: «Don Manuel, puedo hacer cualquier trabajo. No necesito mucho dinero, solo un poco para ayudar a mi familia a sobrevivir». Don Manuel lo miró con compasión, pero rápidamente negó con la cabeza. «Muchacho, lo siento mucho. Sé que estás pasando por un momento difícil, pero no puedo arriesgarme. La señora Ramírez ya nos ha advertido a todos. Si te contrato, mi taller no durará mucho tiempo más». Alejandro sintió que el pecho se le apretaba. Bajó la cabeza, murmuró un suave gracias y se marchó. Afuera del taller de reparaciones, miró hacia el cielo nublado. Las pesadas nubes parecían presionarle los hombros. Mientras Alejandro luchaba por encontrar una solución, en casa, Mariana enfrentaba su propia carga aplastante. La señora Ramírez no solo estaba amenazando a Alejandro, sino que también encontraba maneras de hacerle la vida difícil a Mariana. Llegó una carta a la casa, advirtiendo que si la familia no desalojaba en 2 días, se tomarían medidas drásticas. Mariana leyó la carta con manos temblorosas. Carlos notó su angustia y le preguntó, preocupado: «¿Qué dice, hermana?». Mariana rápidamente escondió la carta detrás de su espalda y fingió una expresión calmada. «No es nada, Carlos. No te preocupes. Todo estará bien». Pero por dentro, Mariana sabía que estaban llegando al límite. No se atrevía a decirle a Alejandro sobre la carta, temiendo que aumentara su carga. Esa noche, Alejandro regresó, su rostro agotado pero sus ojos resueltos. Se sentó junto a Mariana y habló en voz baja. «Mañana me voy a trabajar lejos». Mariana se sorprendió. «¿Irte? ¿A dónde vas? ¿Y nosotros?». Alejandro le tomó la mano, su voz cargada de peso. «Encontré trabajo en una finca fuera del pueblo. Aceptaron que trabaje, pero tengo que quedarme allá. No quiero irme, pero no tenemos otra opción». Mariana negó con la cabeza, con lágrimas corriendo por su rostro. «No, no puedes irte. Te necesitamos aquí. Carlos y Lucía todavía son pequeños. No puedo cuidar de ellos sola». Mariana, Alejandro apretó su mano. «Lo sé, pero si no me voy, perderemos la casa. No puedo permitir que eso pase. Tienes que ser fuerte, por ellos». Mariana sollozó, pero sabía que Alejandro no cambiaría de opinión. A la mañana siguiente, Alejandro se preparó para partir. Lucía se aferró a él, con lágrimas corriendo por sus mejillas. «Hermano Alejandro, no te vayas, tengo miedo». Alejandro se arrodilló, limpiándole las lágrimas, con la voz temblorosa. «Lucía, tengo que irme para que podamos quedarnos con la casa. Sé buena y escucha a Mariana, ¿de acuerdo?». Lucía solo pudo asentir mientras Carlos observaba cerca, con el rostro lleno de un dolor silencioso. Alejandro partió, dejando a su familia atrás en su pequeño hogar. Sentía como si su corazón se partiera en 2, pero sabía que era la única manera. En el camino hacia la finca, no podía dejar de pensar en lo que su familia tendría que soportar sin él. En casa, Mariana trató de asumir el papel de Alejandro. Cuidaba de Carlos y Lucía, haciendo todo lo posible por mantener a la familia unida. Pero sus fuerzas tenían un límite.
Un día, después de regresar de una infructuosa búsqueda de trabajo con las piernas adoloridas, encontró a Lucía con fiebre alta. La pequeña yacía en la cama, respirando con dificultad, con los ojos cerrados. «Carlos», llamó Mariana. «Tráeme un paño húmedo. Tenemos que bajarle la fiebre ahora mismo». Carlos corrió a buscar el paño mientras Mariana trataba de mantener la calma. Pero en el fondo, el miedo la invadía. ¿Qué pasaría si Lucía no recibía la atención que necesitaba a tiempo? Esa noche, Mariana se sentó junto a la cama de Lucía, sin apartar la vista de su hermana. Carlos se sentó a su lado, sujetándole la mano y susurrando. «Mariana, ¿cuándo regresará Alejandro? Lo extraño». Mariana contuvo las lágrimas, incapaz de responder. Abrazó a Carlos, tratando de ocultar el creciente temor en su corazón. En la finca, Alejandro no estaba mejor. El trabajo era agotador, desde el amanecer hasta altas horas de la noche. Pero no le importaba el cansancio. En su mente, las imágenes de Mariana, Carlos y Lucía lo impulsaban a seguir adelante. Una noche, mientras Alejandro descansaba, el encargado de la finca, don Pedro, se acercó y se sentó a su lado. «Alejandro, trabajas muy duro, pero siempre pareces preocupado. ¿Pasa algo?». Alejandro le contó todo, su voz teñida de amargura. Don Pedro lo escuchó en silencio, luego colocó una mano tranquilizadora en su hombro. «Eres un buen hermano, Alejandro. Veré si puedo hacer algo para ayudarte. No pierdas la esperanza». Aunque no era una solución inmediata, las palabras de don Pedro fueron una pequeña luz en la oscuridad que enfrentaba a Alejandro. Sin Alejandro en casa, las cosas se volvieron exponencialmente más difíciles. Mariana estaba al borde de su límite, cuidando de Lucía y Carlos mientras soportaba la presión implacable de la señora Ramírez. La presencia de esa mujer se cernía como una sombra, constantemente infundiendo temor. Una mañana, mientras Mariana lavaba ropa junto al pozo seco frente a la casa, la señora Ramírez apareció inesperadamente con dos hombres grandes. Se paró con los brazos cruzados, mirando a Mariana con desdén. «¿No te lo advertí?». Su voz era fría. «El plazo se acabó, ¿todavía estás aferrándote a esta casa?». Mariana se limpió las manos en su desgastado vestido y se puso de pie, tratando de mantener la compostura. «Necesitamos más tiempo. No puede echarnos así». La señora Ramírez soltó una carcajada cortante y se acercó, señalando a Mariana con un dedo. «¿Tiempo? Escúchame bien, niña. No me gustan los juegos. Si no están fuera de aquí para mañana, haré que mis hombres lo saquen. Y no dejen nada atrás». Mariana temblaba, pero mantuvo su postura, negándose a mostrar miedo. Carlos, observando desde dentro, apretó la mano de Lucía con fuerza y susurró. «Mariana no tiene miedo. Ella nos protegerá». Cuando la señora Ramírez se fue, Mariana sintió como si sus piernas fueran a ceder. Entró en la casa y abrazó a Lucía y Carlos. «Tenemos que resistir. Alejandro volverá pronto. Prometo que no permitiré que nadie les haga daño». Pero Mariana sabía que esa promesa se volvía cada vez más difícil de cumplir. La salud de Lucía empeoraba día a día, y Carlos también empezaba a mostrar signos de agotamiento. Las comidas frugales no eran suficientes para alimentar a los dos niños. Mariana se abstenía de comer demasiado, dejando su parte para ellos, lo que debilitaba su cuerpo aún más. En la finca, Alejandro también estaba bajo una gran presión. Aunque trabajaba arduamente desde el amanecer hasta el anochecer, el dinero que ganaba apenas alcanzaba para cubrir la deuda. Una noche, mientras descansaba tras una larga jornada, recibió una carta de don Pedro, el administrador de la finca. Dentro del sobre, había unas líneas escritas apresuradamente por Mariana. «Alejandro, no sé cómo decirte esto. Lucía está cada vez más débil, y temo no poder cumplir mi promesa contigo. Carlos también te extraña mucho. Necesito que regreses, aunque sea por un momento, para ayudarnos a superar este difícil momento». Al leer la carta, Alejandro sintió como si el mundo se desmoronara. No podía seguir allí mientras su familia lo necesitaba más que nunca.
Buscó a don Pedro para pedirle permiso para marcharse. Aunque a don Pedro le pesaba perderlo, aceptó que Alejandro regresara a casa. El día que Alejandro volvió, una intensa lluvia caía del cielo, como aquella vez en el funeral de Isabel. Entró en la casa, empapado, y vio a Mariana sosteniendo a Lucía en brazos, con lágrimas rodando por su rostro. Carlos estaba a su lado, con una mirada llena de miedo. Alejandro, gritó Mariana al verlo. Lucía, no está bien. No sé qué más hacer. Alejandro corrió hacia ellas y puso su mano sobre la frente de Lucía. Su temperatura era alarmantemente alta. Miró a Mariana, con la voz temblorosa. Tenemos que llevarla al médico. No podemos esperar más. Pero, Mariana titubeó, con los ojos llenos de preocupación. No tenemos dinero. Encontraré la manera, afirmó Alejandro con determinación. No me importa la señora Ramírez ni nadie más. Haré lo que sea necesario para salvar a Lucía. Alejandro cargó a Lucía y salió corriendo bajo la lluvia. Fue hasta la casa de don Rafael, con la esperanza de que el anciano vecino pudiera ayudarlo. Don Rafael abrió la puerta y, al ver a Alejandro empapado con Lucía inconsciente en brazos, exclamó alarmado. Dios mío, entren rápido. Sin dudarlo, don Rafael tomó su coche y llevó a Alejandro y a Lucía al pequeño hospital del pueblo. Durante todo el trayecto, Alejandro no dejó de rezar, con la mirada fija en el rostro pálido de Lucía. En el hospital, el médico confirmó que Lucía tenía fiebre alta prolongada y necesitaba tratamiento inmediato. Aunque Alejandro sintió alivio, una nueva preocupación surgió: los costos. Lo siento, Alejandro, por molestarte, dijo Mariana entre sollozos a través del teléfono. No digas eso, respondió Alejandro con firmeza. Somos familia. No permitiré que nadie sufra más. En los días siguientes, Alejandro permaneció al lado de Lucía en el hospital, mientras Mariana cuidaba de Carlos en casa. Aunque la señora Ramírez seguía presionándolos, Alejandro no permitió que eso lo desanimara. Una noche, mientras estaba junto a la cama de Lucía, vio que ella abría los ojos débilmente pero con una chispa de esperanza. Alejandro, soñé con mamá. Me dijo que debía ser fuerte, por ti y por Mariana. El corazón de Alejandro se encogió. Acarició el cabello de Lucía y le susurró. Le prometí a mamá que te protegería, a ti y a nuestra familia. Por favor, recupérate, Lucía. No dejaremos que nadie nos quite nuestra casa. Esas palabras resonaron en la pequeña habitación como un juramento, un rayo de esperanza en medio de la oscuridad. Alejandro sabía que, aunque todo estaba en su contra, no podía rendirse. La familia lo era todo, y lucharía hasta el final. Esa noche, después de asegurarse de que Lucía estuviera estable, Alejandro regresó a casa exhausto pero con la mente clara. La familia aún enfrentaba el riesgo de perder su hogar, y él necesitaba encontrar una solución. Mientras revisaba la habitación de su madre en busca de documentos importantes, Alejandro descubrió una pequeña ranura bajo el viejo suelo de madera. Al inspeccionarla, su corazón casi se detuvo al encontrar una caja de madera antigua. La caja estaba bien sellada y parecía haber estado allí por años. Alejandro abrió la caja con manos temblorosas. Dentro encontró un paquete de papeles envejecidos, junto con un contrato firmado por su madre, un contrato de compraventa que demostraba que la propiedad pertenecía legítimamente a Isabel. Una nueva oleada de esperanza llenó a Alejandro. Sus ojos brillaron, aunque permaneció sereno. Guardó los documentos en su bolsillo y se dijo a sí mismo que este era solo el primer paso. Necesitaba un plan para enfrentarse a la señora Ramírez y proteger a su familia. A la mañana siguiente, Alejandro fue a ver a don Santiago, un ex abogado que había prometido ayudarlo. Cuando Alejandro colocó los documentos sobre la mesa, don Santiago abrió los ojos con sorpresa. Alejandro, esto es la prueba definitiva. Alejandro asintió, con voz decidida. Don Santiago, necesito su ayuda. Por favor, ayúdeme a presentar esto ante la corte y a sacar la verdad a la luz. No puedo permitir que esa mujer siga abusando de nosotros. Don Santiago sonrió, con orgullo en sus ojos. Has hecho un gran trabajo, Alejandro.
No te preocupes, te ayudaré gratuitamente. Esta es una causa justa y no dejaremos que ella gane. En los días siguientes, Alejandro y don Santiago trabajaron incansablemente para preparar todo. La noticia sobre la demanda se esparció rápidamente por el pueblo, sorprendiendo a muchos. Los vecinos que antes habían evitado a la familia de Alejandro ahora comenzaban a mostrar interés, e incluso algunos expresaron su apoyo. Una de esas personas fue doña Elena, una mujer mayor que había sido amiga cercana de Isabel. Una mañana, llegó a la casa de Alejandro con una gran bolsa llena de alimentos. Alejandro, sé que he guardado silencio por mucho tiempo, dijo con voz triste y grave. Pero no puedo seguir viendo cómo ustedes sufren. Isabel fue una gran amiga, y le debo mucho. Si necesitan algo, no duden en decírmelo. Mariana, conmovida, no pudo contener las lágrimas. Alejandro tomó las manos de doña Elena y le agradeció con toda su sinceridad. Esta ayuda no solo significaba un alivio material, sino también un consuelo emocional después de tantos días de aislamiento. El día del juicio finalmente llegó. Alejandro entró a la sala del tribunal con una mezcla de nerviosismo y determinación. Don Santiago estaba a su lado, mientras que Mariana se sentaba en la última fila junto con Carlos y Lucía. Aunque Lucía todavía estaba débil, insistió en estar presente para apoyar a su hermano mayor. La señora Ramírez apareció con su habitual actitud arrogante, acompañada de un joven abogado que parecía muy confiado. Sin embargo, una vez iniciado el juicio, las cosas no resultaron como ella esperaba. Don Santiago presentó los documentos que demostraban la propiedad legítima de la casa, junto con pruebas de que la señora Ramírez había abusado de su poder para intimidar a la familia de Alejandro. Los testigos, incluyendo a doña Elena y don Rafael, declararon sobre las acciones inapropiadas de la señora Ramírez. Cuando Alejandro subió al estrado para hablar, miró directamente al juez y habló con una voz clara y llena de emoción. Esta casa no es solo una propiedad material. Es el lugar donde mi madre, Isabel, dedicó su vida a cuidarnos. Es un lugar lleno de recuerdos de mi familia. No puedo permitir que nadie destruya eso. Mi madre me pidió que protegiera a mis hermanos, y haré todo lo posible para cumplir esa promesa. La sala quedó en silencio por un momento. La señora Ramírez comenzó a perder la calma, murmurando constantemente con su abogado. Sin embargo, todos sus esfuerzos fueron en vano cuando el juez declaró: con base en las pruebas y los testimonios de los testigos, este tribunal determina que la casa pertenece legítimamente a la familia de Alejandro. Señora Ramírez, deberá cubrir los costos legales y enfrentar los cargos relacionados con amenazas y abuso de poder. La sala estalló en murmullos. Mariana abrazó con fuerza a Carlos y Lucía, con lágrimas de felicidad en los ojos. Alejandro sintió como si un gran peso se hubiera levantado de sus hombros. Se volvió hacia don Santiago y le estrechó la mano con firmeza. Gracias, don Santiago. Nunca olvidaré lo que ha hecho por nosotros. Don Santiago sonrió. Te lo mereces, Alejandro. Esta es una victoria de la justicia y del amor familiar. Cuando la familia salió del tribunal, los vecinos que estaban afuera aplaudieron para felicitarlos. Alejandro sintió calidez en su corazón al darse cuenta de que, después de todo, todavía había personas dispuestas a apoyarlos. Después de salir del tribunal, Alejandro llevó a su familia de regreso a casa. Por primera vez en mucho tiempo, el ambiente en la pequeña casa ya no era pesado. Mariana abrió las ventanas, dejando que la luz inundara cada rincón de la habitación. Carlos corrió por el patio con una vieja cometa que acababa de reparar, riendo con entusiasmo. Lucía, aunque todavía débil, se sentó en una silla, sonriendo mientras observaba a su hermano jugar. Alejandro, no sé cómo agradecerte, dijo Mariana, con los ojos llenos de lágrimas. Sin ti, no sé qué habría sido de nosotros. Alejandro negó con la cabeza y tomó la mano de su hermana. No, Mariana. Esto no es solo gracias a mí. Tú hiciste mucho para mantener a la familia unida. Yo solo hice lo que debía para cumplir la promesa que le hice a mamá. Ambos guardaron silencio por un momento, mirando a Lucía y Carlos. Los ojos de Alejandro reflejaban ternura,
pero en su interior sabía que aún quedaba mucho por hacer para devolver la estabilidad a la familia. La noticia de la victoria de Alejandro en el tribunal se difundió por todo el pueblo, y esta vez, quienes antes habían evitado a su familia comenzaron a acercarse con disculpas y felicitaciones. Una tarde, don Rafael llegó con una cesta llena de frutas y pan. Sonrió y le dio una palmada en el hombro a Alejandro. Lo lograste, Alejandro. Eres un ejemplo para todos nosotros. Este es un pequeño regalo para celebrar contigo y tu familia. Gracias, don Rafael. Su ayuda nos salvó en el momento más difícil, respondió Alejandro, profundamente agradecido. Al mismo tiempo, doña Elena también los visitó con una buena noticia. Presentó a Alejandro con una organización benéfica local que ayudaba a familias en dificultades. Gracias a esta conexión, Alejandro consiguió un trabajo en una fábrica local, su primer empleo estable desde que dejó la finca. Creo que te mereces esto, dijo doña Elena al entregarle la carta de recomendación. Isabel estaría muy orgullosa de ti. El día que Alejandro comenzó su nuevo trabajo, Carlos y Lucía lo despidieron frente a la casa, agitando las manos con grandes sonrisas. Mariana también sonrió mientras lo veía desaparecer por el camino de tierra. Él estará bien, hermana Mariana, dijo Carlos con una mirada llena de confianza. Mariana acarició la cabeza de su hermano menor. Sí, Carlos. Estaremos bien. Con su nuevo empleo, Alejandro pronto se adaptó al entorno laboral. Su compañero, Miguel, un hombre de mediana edad con un carácter alegre, siempre estaba dispuesto a ayudar. Durante los descansos, Miguel solía contar historias divertidas sobre la vida en el pueblo, lo que ayudaba a Alejandro a aliviar parte de su estrés. Todos conocen tu historia, Alejandro, le dijo Miguel un día. No solo eres un hermano mayor increíble, sino también una persona muy resiliente. Nos alegra mucho tenerte aquí. Alejandro sonrió, pero no dijo nada. Sabía que había recorrido un largo camino para llegar a donde estaba y que no dejaría de esforzarse. Mientras Alejandro se adaptaba a su nuevo trabajo, también llegaron cambios positivos para su familia. Mariana recibió una oferta de trabajo en el restaurante de don José, un dueño muy reconocido en el pueblo. Don José había oído hablar de la difícil situación de la familia de Alejandro y decidió darle una oportunidad a Mariana. Eres una mujer fuerte, le dijo don José al conocerla. Estoy seguro de que harás un excelente trabajo aquí. Siempre necesitamos personas trabajadoras y dedicadas como tú. Mariana se sintió fortalecida por sus palabras. El nuevo empleo no solo le dio más confianza, sino también un ingreso estable para apoyar a su familia. Lucía y Carlos también experimentaron cambios positivos. Lucía pudo regresar a la escuela, donde fue recibida con calidez por sus compañeros. Su maestra, la señora Pilar, prometió ayudarla a ponerse al día con el programa después de su larga ausencia. Carlos ya no tenía que preocuparse por ser objeto de burlas. Se unió al equipo de fútbol de la escuela y rápidamente se destacó como un jugador talentoso. En un partido, Alejandro y Mariana lo animaban desde las gradas y sus gritos de apoyo resonaban por todo el campo. Carlos es increíble, exclamó Lucía con una gran sonrisa, levantando su pequeño brazo al aire. Alejandro miró a sus hermanos, con el corazón lleno de orgullo. Sabía que, después de todo el sufrimiento y las pruebas, su familia había encontrado nuevamente la alegría y la esperanza. Una noche, toda la familia se reunió alrededor de una comida sencilla pero completa. Mariana sirvió agua a cada uno, mientras Carlos relataba sus increíbles goles en el partido. Lucía, sentada junto a Alejandro, lo miró con ojos brillantes. Alejandro, quiero crecer y ser fuerte como tú. Alejandro rió y acarició la cabeza de su hermana. Lucía, ya eres mucho más fuerte que yo. Somos una familia, y siempre estaremos juntos. La atmósfera en la pequeña casa estaba llena de risas y amor. Aunque la vida todavía presentaba desafíos, Alejandro estaba convencido de que su familia estaba lista para enfrentarlos. Los días difíciles finalmente quedaron atrás. Poco a poco, la familia de Alejandro recuperó la estabilidad y la felicidad.
Con cada día que pasaba, Alejandro entendía que el amor y la unidad habían sido la clave para superar todas las adversidades. La casa, que una vez fue símbolo de dolor y presión, se había transformado en un emblema de esperanza y resiliencia. Una mañana, mientras Alejandro reparaba la cerca frente a la casa, don Pedro, el administrador de la finca donde había trabajado, apareció inesperadamente. Llevaba consigo un sobre grande y una cálida sonrisa. Alejandro, escuché que estás más estable ahora. Pero creo que esto podría ser de ayuda para ti y tu familia, dijo don Pedro, entregándole el sobre. Alejandro lo abrió, sorprendiéndose al ver una suma de dinero dentro. Miró a don Pedro, con la voz temblorosa. Don Pedro, ¿por qué? No puedo aceptarlo. Don Pedro sonrió y puso una mano sobre el hombro de Alejandro. No te preocupes. Esto no viene de mí. Es una contribución de tus antiguos compañeros de trabajo en la finca. Todos querían aportar algo para agradecerte por tu valentía y resiliencia. Dijeron que eres un ejemplo para todos. Alejandro, conmovido hasta las lágrimas, inclinó la cabeza en señal de gratitud. Prometió usar el dinero para mejorar la vida de su familia. Con esa ayuda, Alejandro renovó la casa, convirtiéndola en un hogar más acogedor y cómodo para sus hermanos. Mariana incluso plantó un pequeño huerto en el patio trasero, donde Lucía y Carlos solían jugar por las tardes. Un día, mientras Alejandro leía un libro en el patio, don Rafael lo visitó con una invitación inesperada. Alejandro, ¿has pensado en unirte al consejo del pueblo?, preguntó don Rafael con una mirada llena de expectativa. Alejandro se sorprendió. ¿El consejo del pueblo? Nunca he pensado en eso. Solo soy una persona común. Sí, pero eres una persona común que ha hecho cosas extraordinarias, respondió don Rafael. Tu historia ha inspirado a muchos. El consejo necesita personas como tú, que se atrevan a defender la justicia y que no se rindan ante las dificultades. Alejandro reflexionó un momento antes de asentir. Se dio cuenta de que, si podía contribuir más a la comunidad, podría hacer una diferencia significativa no solo para su familia, sino también para los demás. Mientras tanto, Mariana también progresaba en su trabajo. Con el apoyo de don José, se convirtió en gerente del restaurante, ganándose el respeto y el cariño de sus colegas. Además, participó en proyectos benéficos del pueblo, ayudando a familias en dificultades, como la suya lo había estado. Una noche, durante la cena familiar, Mariana miró a Alejandro con ojos llenos de orgullo. Alejandro, creo que mamá estaría muy orgullosa de ti. No solo cumpliste tu promesa, sino que has logrado mucho más. Alejandro sonrió mientras miraba alrededor de la mesa, donde Carlos hablaba entusiasmado sobre un próximo partido de fútbol y Lucía dibujaba en un libro para colorear. Respondió: Mariana, mamá también estaría orgullosa de ti. Si no fuera por ti, no habríamos superado esos días tan difíciles. No, tú fuiste quien nos guió, dijo Mariana con voz emocionada. Nos diste la fe para seguir adelante. Ese fin de semana, la familia organizó una pequeña fiesta en el patio, invitando a los amigos que los habían ayudado. Don Santiago, doña Elena, don Rafael, don Pedro y Miguel estaban allí. Las risas llenaron el aire, trayendo alegría y calidez. Don Santiago, levantando su copa para brindar, dijo en voz alta: Alejandro, no solo salvaste a tu familia, sino que nos mostraste que la resiliencia y la bondad pueden cambiarlo todo. Esta es una victoria no solo tuya, sino de toda esta comunidad. Alejandro se levantó, levantando un vaso de jugo, con emoción en sus ojos. Gracias a todos. Nunca imaginé llegar hasta aquí. Pero sin ustedes, mi familia no lo habría logrado. Esta es una victoria para todos nosotros. La fiesta se extendió hasta tarde. Cuando todos se fueron, Alejandro se quedó solo en el patio, mirando el cielo estrellado. Mariana le llevó una taza de té caliente y se sentó a su lado. ¿En qué piensas?, preguntó ella. En mamá, respondió Alejandro con una voz tranquila. Siento que nos está observando desde algún lugar y espero que esté sonriendo. Mariana apoyó su cabeza en su hombro, sonriendo. Estoy segura de que sí. Desde ese día,
la casa de Alejandro no solo fue un lugar para vivir, sino un símbolo de amor, unidad y fuerza para superar las adversidades. Su familia no solo recuperó la felicidad, sino que también llevó esperanza a toda la comunidad, demostrando que, con determinación y amor, cualquier dificultad puede ser superada. La historia de Alejandro y su familia es una prueba poderosa del valor del amor, la perseverancia y la unión. A pesar de enfrentar desafíos que parecían imposibles de superar, no se rindieron, en su lugar, se unieron para protegerse mutuamente y luchar por la justicia. A través de sacrificios y esfuerzos incansables, demostraron que las dificultades son solo temporales y que, con el apoyo de la comunidad, cualquier desafío puede ser superado. La mayor lección es, cuando no nos rendimos, la esperanza siempre estará presente. Si te ha gustado esta historia, te invitamos a dar like y suscribirte a nuestro canal. Tu apoyo nos motiva a seguir trayendo historias conmovedoras casi todos los días. Estamos muy agradecidos por tu apoyo. Nos vemos pronto.